Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en nuestro canal No Sabes Quién Eres. Hoy les tengo un tema muy interesante que pues ha tenido que salir a la luz por todas las cuestiones que han sucedido a nivel mundial y pues ya es hora de que empecemos a destapar todo esto y a darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos metiendo el pie. Este tema se llama violencia de género, producto de la ignorancia. Es como lo he nombrado. Entonces, empezando con esto, yo les digo que al paso de los siglos, de las décadas, de los años, de los días, nosotros los humanos nos hemos ido pasando la información de generación en generación, pero esta información se ha ido transformando y ha ido transformando su verdad absoluta, ¿sí? Pero esa información que ha sido transformada nos ha sido cambiada por información que no tiene sustento alguno, y nosotros nos hemos ido dejando llevar por esa información que no tiene sustento, y por eso nos hemos degradado los seres humanos socialmente y hemos cambiado nuestro comportamiento en nuestras civilizaciones, y nuestra misma cultura también se ha echado a perder. Se ha transgiversado. Nuestro planeta tiene muchas culturas diversas, muy interesantes, pero sin embargo, muchas de ellas se han perdido, muchas se han distorsionado y muchas han sido subvaluadas. A muchas ya no se les hace caso, a pesar de que son muy interesantes y muy importantes para nuestra evolución como seres humanos. Entonces, sigamos con esto. Entonces, todo esto ha sido generado por gentes o por personas que tienen intereses de poder, ¿sí? Al final de cuentas, es lo que buscan, el cambio en las sociedades y en las personas para obtener más poder en las masas. Ellos dicen que nos han unido, pero al final de cuentas nos han dispersado y nos han dividido para poder tener más poder sobre nosotros. Entonces, dándole al pensamiento sus restricciones por medio de abusos, amenazas, torturas, incluso hasta la muerte, para poder tener el dominio sobre las mentes de los seres humanos. Ya no están yendo sobre los cuerpos humanos, sobre la persona, están yendo sobre el control de las mentes, ¿sí? Conseguir cambio en su pensamiento y el conseguir cambio en el pensamiento, logras el cambio en el comportamiento de la persona y de las masas para lograr cambiar entornos favorables, ¿sí? Para sus intereses de poder. No es otra cosa más que eso. Sus intereses de poder es lo único que les interesa, ¿sí? A costillas de las sociedades, de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces en diferentes sociedades se ha sufrido todos estos cambios absurdos, y ya ni siquiera saben o sabemos por qué hemos, diría yo, involucionado. Ya no sabemos, simplemente decimos que vivimos en un caos, pero no sabemos ya por qué, ¿sí? Y las sociedades que más sufren con frecuencia son influenciadas por grupos de poder, ¿sí? Que son políticos, religiosos, sectas. Son los que más influyen en las sociedades para que las sociedades se deterioren
para los beneficios exclusivos de ellos, ¿sí? Ya ni ellos saben cómo controlar el caos que se ha generado a nivel mundial y principalmente en algunos países y en algunas sociedades. Es donde más se refleja ya este problema tan serio. Pues esto ya forma parte de la cultura o de las culturas donde este fenómeno terrible se está dando. Ya la gente lo ve como normal. Y además, todo esto se está heredando, pues esto se va dando de generación en generación y se va influenciando el ADN de nuestras personas. Y son responsables tanto hombres y mujeres en este cambio, que lo han hecho solamente por sus intereses de poder económico y político. Pero para entender esto nos remontaremos al inicio de los tiempos del universo, de la creación del universo, y del cual somos parte importante. De otra manera no lo vamos a poder entender. Si nosotros analizamos la intención de la fuerza que todo lo abarca, o Dios, o como le queramos llamar, o la fuente de todo, podemos hacer unas preguntas. ¿A qué propósito sirve el universo? Sería una. ¿Por qué así y no de otra manera fue hecho el universo? ¿Qué significa que los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de la fuerza, o de Dios, o de la fuente? ¿Qué significa todo eso? Entonces, a todo lo que va esto es cómo conseguir o concebir que el cuerpo se una al corazón y la mente y el alma, y todo esto esté en armonía. Realmente esto es lo único que es la interrogante. Es la pregunta más importante que nos debemos hacer. ¿Cuál es la única interrogante respecto a las preguntas que les acabo de mencionar? Nosotros debemos de entender que no estamos aquí, como les dije en otro capítulo, en otro video, que no nos vinieron, nos aventaron para ver si sobrevivimos o no sobrevivimos, y una nave espacial que pasó. No. Todo esto tiene un propósito más importante de lo que nos podemos imaginar. Sin embargo, todo nos ha sido ocultado, ¿sí? Porque nos han pasado pura información falsa para manipularnos. Entonces, todo nos lo debemos de cuestionar. Todo, absolutamente todo. Porque quien nos ha hundido en todos estos problemas, ya no saben cómo sacarlo adelante. Ellos mismos ya están involucrados en el mismo problema, ya sufren el mismo problema, que nunca se imaginaron que iban a establecer, ¿verdad? La cábala es la ciencia de la correspondencia, pues nos identifica la organización básica del universo. ¿Por qué? Pero vamos a ir entendiendo por qué les estoy hablando del universo en este tema. No me estoy desviando. Simple y sencillamente tenemos que empezar por el origen para ver por qué razón está todo desviado y ahora estamos metidos en un problema tremendamente serio. Hay una rama de la ciencia, de las matemáticas, ¿sí?, que es la matemática difusa. Ella nos habla de que no todo es absoluto. Nosotros podemos pensar o nos pueden decir que es una verdad absoluta, que el hombre es más alto que la mujer, pero sin embargo no es absoluto eso. Nosotros, si nos ponemos a comparar a las mujeres escandinavas con los hombres japoneses, nos vamos a dar cuenta que las mujeres escandinavas son más altas que los hombres japoneses. Entonces, lo primero no es verdad.
siempre va a haber una diferencia. No es absoluto lo que uno ve al principio. Y sin embargo, pues nos han hecho ver la vida como que todo es una verdad absoluta. Según lo que digan los que tienen el poder, por sus principios egoístas de generar economía a raíz de todos nosotros. Ahora, nosotros caemos en los manipuladores y que ellos mantienen sus ojos cerrados, se apegan a principios sin sustento y no, para no caer en contradicciones e intereses que por el mundo material, ¿verdad? Pues esos intereses por el mundo material son enormes, los que han creado muchos grupos. Entonces, nos tienen que seguir ocultando cosas y manipulándonos para que, aunque mueran muchos, ellos van a seguir teniendo el poder. Entonces, nunca vamos a poder salir adelante, ni poder evolucionar, ni poder entender este problema que tenemos tan serio, ¿sí?, de la violencia de género. Entonces estos grupos siempre están buscando los efectos primero y la causa se la ponen como culpa a otros. O sea, todos lo están haciendo al revés. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y ellos van caminando por la vida derrochando arrogancia, pero de ignorancia. Porque eso es todo lo que han hecho. Han cambiado las cosas y ni siquiera saben qué es lo que ya han cambiado. Ya no les interesa qué es lo que cambiaron. Ni siquiera saben qué es lo que cambiaron los ancestros que originaron todo esto. Pero nadie se ha preocupado por enderezar las cosas para que nuestra sociedad y nuestras culturas se regeneren y entonces podamos evolucionar como nos corresponde como seres humanos. Regresando al principio de la correspondencia, lo que es arriba y lo que es abajo, y lo que es abajo y es arriba, la Cábala nos habla del árbol de la vida y sus senderos, que está formado por 10 sefirot y 22 senderos. Es el mapa de la realidad del universo, el árbol de la vida. De hecho, es la imagen y semejanza. El árbol de la vida está dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y el árbol de la vida es la estructura, el mapa del universo. Nosotros somos un universo en pequeño. Entonces, ya una vez explicándoles el problema que nosotros tenemos tan serio de la violencia de género, el árbol de la vida tiene 3 columnas verticales. La columna izquierda, que es la de la contracción, es la columna femenina, que nos habla de Binah, que es el entendimiento. Nos habla de la columna derecha, que es la expansión, que es la columna masculina, que nos habla de la sabiduría, ¿sí? Y nos habla de la columna central, que es el andrógino, y es donde está la voluntad, ¿sí? Y en el andrógino, donde se encuentran lo masculino y lo femenino, o hombre y mujer, está el conocimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que estamos hechos a imagen y semejanza, si un hombre, que es el que tiene la sabiduría, y se siente el sabio y menosprecia a la mujer, que es la que tiene el entendimiento,
Entonces, él está diciendo que no está conforme con su naturaleza, está haciendo a un lado parte de él. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí el principio de correspondencia existe en todo lo que nos rodea, en todo lo que existe en el universo, tanto físico como metafísico. Existe ese principio no lo podemos saltar, es inamovible, tiene que ser aceptado de una o de otra manera. Entonces, si nosotros somos, para sentirnos, somos gente desarrollada, el árbol de la vida nos va a decir en qué nivel estamos de desarrollo, si estamos subdesarrollados, o estamos desarrollados, o súper desarrollados. Depende cómo manejamos nuestro árbol de la vida, cómo manejamos nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, que son las bases de cómo se maneja el pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando hay entendimiento, la parte femenina, y hay sabiduría, la parte masculina, y están en armonía, entonces hay conocimiento. El rey Salomón nos decía, entiende con conocimiento y sé sabio con entendimiento. No puedes decir que eres sabio si no entiendes las cosas. Tenemos que saber aceptar la otra parte, pero no todo es nuestro. Tenemos que entender que un hombre, en parte de él es mujer, en su ADN, y una mujer, parte de ella es hombre en su ADN. Siempre vamos a tener en nuestra forma de ser, de comportamiento, una parte, incluso en nuestro físico, una parte contraria a nosotros, al sexo opuesto. Entonces, si volvemos a este punto, estamos rechazando nuestra propia naturaleza, porque no podemos tener todo al mismo tiempo, siendo masculino o siendo femenino, o siendo andrógino. De hecho, andrógino no puede ser. O eres masculino o eres femenino. Y en la vida que estás ahorita, debes de estar conforme con lo que eres, si eres hombre o si eres mujer. Y si eres hombre, tienes que estar feliz de que eres hombre, porque tienes tú la sabiduría, pero esa sabiduría es la que te lleva a dar parte, es la que tiene la chispa de la imaginación, para que surjan las cosas, para que empiece a fluir todo. Pero esa sabiduría, todo eso viene comprimido como si fuera un chip. Y si no le haces caso en determinado tiempo, eso se diluye y se borra. Tienes que recurrir entonces al entendimiento de esa sabiduría para que entonces puedas discernir esa imaginación que tuviste. Y una vez que lo entendiste, entonces vas a lograr tener el conocimiento, ¿sí? Esas son las partes de todo lo que forma nuestro pensamiento. O sea, que no nos hagamos tontos. Todos los hombres que son machos y que se la viven ninguneando a la mujer, hablemos desde presidentes hasta gente de lo más bajo, hacemos esto. Entonces, creo que debemos de empezar a entender por qué es nuestra imagen y semejanza. Si somos a imagen y semejanza, debemos de comportarnos como tales. No comportarnos, como les dije en un principio, para nuestros intereses personales. Estamos copiando lo que hicieron los que nos distorsionaron nuestro pensamiento y nuestras sociedades y nuestras culturas. Entonces, si queremos crecer, tenemos que manejarnos como les estoy explicando ahorita en este momento. Tenemos que saber manejar el entendimiento
que es el femenino, tenemos que saber manejar la sabiduría, que es la masculina, para que las dos de la misma manera nos lleven al conocimiento, ¿sí? Y entonces, de esa manera, tengamos un pensamiento correcto, ¿sí? Es el principio de correspondencia. En el universo es el universo, Malhut. Y nosotros, en la persona Malhut, es donde estamos poniendo los pies. Y Malhut, les voy a decir una cosa, la materia es femenina, ¿sí? Su naturaleza es femenina. De hecho, Malhut es mujer y es esposa, y es tan hombre, o más que el mismo hombre, porque la mujer es la que da sustento, es la que da consejos, y es la que cría al hombre o a mujer que nace, y el hombre no. Entonces, si nosotros nos creemos muy hombres, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. El que maltrata a una mujer, maltrata a su mamá, maltrata a la hermana, maltrata a la esposa, maltrata a compañeros, maltrata a gente en la calle de su sexo opuesto. Está yendo más bajo que el nivel animal, incluso que el nivel vegetal, e incluso que el nivel mineral. Entonces, nosotros tenemos que unificar al cuerpo con el alma. Una vez que nosotros tenemos un verdadero pensamiento positivo para que tengamos una conciencia elevada, mientras vamos a ser seres con una conciencia muy baja, y principalmente los que son machos, los que se sienten machos, son seres con conciencia muy baja. Ellos creen que son exitosos porque a lo mejor han hecho capital, pero eso no quiere decir que de eso se trata todo. La vida se trata de otra cosa más importante, crecer a nivel de conciencia, no crecer a nivel de riqueza. La riqueza se mide por la calidad de conciencia que tienes, no por tener una cuenta bancaria muy llena. Bueno, entonces vamos entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, siguiendo, cuando surgió la idea de dos, se generó el universo, el arquetipo femenino, ¿sí? Cuando surgió la idea de dos. Fíjense cómo nos han distorsionado las cosas. Nos han hablado de Adán y Eva. Nos dicen que Adán y Eva vivieron en el universo, en el paraíso, y que Eva fue sacada de Adán porque Adán se sentía solo. En parte tienen razón. Pero lo que no nos dicen es que Adán era andrógino, tenía los dos sexos, y sacaron a Eva de él. Lo hicieron sumergirse en un sueño y le hicieron una operación, sacaron carne de él y hicieron a Eva, sacaron la parte femenina para que pudiera vivir con la parte femenina y no se sintiera solo. Pero entonces, esto sucedió para que fuera el principio de correspondencia. Como es el universo, tenía que ser también aquí en la tierra. Tenía que haber hembra y macho, hombre y mujer. Si la fuerza que todo lo abarca, si Dios es andrógino, nosotros en la tierra teníamos que somos andróginos pero separados. Eso es lo que debemos de entender, ¿sí? De esta manera, lo que es el universo, que les digo que es femenino, porque la materia es femenina,
y no debemos ir en contra de la materia, nos debemos empezar a dar cuenta, los que se sienten muy machos, los que practican la violencia de género, que están pateando el pesebre, por decirlo de otra manera. Hay cosas como esta. La Shejinah es la vasija, es donde está la materia, es donde vivimos. Y es la presencia divina quien creó todo el universo. ¿Sí? Y es su término genérico para la expresión femenina. Es el término genérico, escuchen eso. ¿Sí? Y además su luz habita en todas partes y la luz es la materia. La materia es la luz. Entonces, los machos deben de seguir entendiendo y deben de empezar a entender que las cosas no van por ahí. Por ahí hay personas que golpean a la mujer. Pero eso sí dicen, hay de aquel que vaya a maltratar o ofenda a mi mamá, porque se las va a ver conmigo. Si también es mujer, ¿por qué no va y la maltrata también? Si se dan cuenta, viéndolo de otra manera, las mentes más brillantes, por lo regular el 90% que ha existido, han sido hombres, porque son los que tienen la sabiduría. Pero esa sabiduría, como les platiqué hace rato, se pudo haber diluido si no hubieran tenido el entendimiento de esa sabiduría, de esa imaginación que tuvieron. Si no hubieran involucrado a la parte femenina, no hubieran tenido éxito alguno, ni uno de ellos, ni uno. Entonces, ellos por eso llegaron a tener el conocimiento, ¿sí? Y fueron grandes mentes, ¿sí? Grandes pensadores, porque involucraron a su parte femenina. Entonces, esta es la primera parte de este tema. El siguiente capítulo va a ser la segunda parte, que está muy interesante. Esto podríamos decir que es una introducción. Espero que lo entiendan. Y si no, vuélvanlo a ver, denle me gusta y compártanlo, porque se va a poner muy interesante esto que les estoy platicando. Hasta la vista. Bye bye.